Muy bien. Damos gracias a Dios nuevamente, ¿verdad? De poder estar juntos en la iglesia y además, no sé vosotros, pero yo esta mañana venía con la expectativa de que no sé si el domingo que viene voy a poder estar. Entonces venía hoy muy ilusionado, muy contento de poder decir, voy a compartir la fe con mi hermano y podemos tener esta cercanía. No quiere decir que no estamos compartiendo la fe, llevamos, le comentaba a Martín, digo, ya mismo nos metemos en un año y con esta pandemia, que algunos la califican de maldita pandemia, pero que yo simplemente veo que es un tiempo y un tiempo en el que siempre Dios se va a glorificar, siempre que le dejemos, ¿verdad? Leía el otro día una frase que me gustaba, porque dice, cuando hay dificultades, no hay ateos. Todo el mundo mira a algún sitio cuando tiene una dificultad, ¿verdad? ¿No habéis dado cuenta? Sobre todo cuando se acerca la muerte a alguien. Cuando la muerte se acerca, esa muerte que bueno, representativamente o literariamente la vemos como la parca, ¿verdad? Como ese cadáver ahí negro, feo, con la guadaña que corta toda la mitología griega, que corta el hilo de la vida y tal. Pero cuando se acerca a la vida de alguien, empiezan a hacer preguntas. Se hace uno preguntas e incluso si te cogen a ti al lado y te identifican como alguien que tiene una fe en un Dios y en una vida más allá, siempre viene la pregunta del interrogatorio, ¿no? Y bueno, ¿y tú crees que tal? Dentro de las dificultades se suele mirar hacia arriba, como se dice, ¿no? Claro, los cristianos no estamos exentos de tener dudas. Los mismos discípulos tenían dudas, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que compartieron Elena y Martín, ha salido el versículo de Tomás, preguntando, pero bueno, ¿y quién eres, no? Y Jesús también le tuvo que decir a los mismos discípulos, vale, ya sé quién dice la gente que soy yo, pero ¿quién decís vosotros que soy yo, verdad? Y ahí viene la gran revelación que recibe Simón Pedro y cómo Dios le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay ahora, y es lógico, ¿verdad? Mucha gente que se está planteando si esta pandemia no es un adelanto del fin de los tiempos. Incluso hay estudios serios, ¿verdad? Basados en la palabra de Dios, que nos hablan de que, bien, a lo mejor no son los últimos tiempos, pero qué duda cabe que estamos viendo los dolores de parto, ¿verdad? Esos dolores que cada vez son más intensos y que están anunciando ya el acontecimiento. Bueno, yo no lo sé, no tengo esa revelación de parte de Dios y tampoco soy un estudioso concienzudo de los últimos tiempos. Pero una cosa sí que sé. Una cosa sí que sé. Y es que la fe es lo que me mantiene. No me mantiene oye, que son últimos tiempos, hay que convertir, hay que estar convirtiendo a la gente, porque si no la gente se va a perder. Porque a mí no me motiva eso. A mí me motiva en sí mismo el que tengo el mandato de parte de Dios de compartir su palabra y de que su palabra corra y sea extendido el reino de Dios y que la gente se convierta y vengan a conocer la verdad y vengan a entregar su vida a Cristo. No me hace falta entenderme bien en la expresión, pero no me hace falta pensar que son los últimos tiempos para que mi corazón esté completamente entregado a Él y mi pasión por compartir el Evangelio esté siempre activa. Me recuerda un poco el verso de Teresa de Jesús, ¿verdad? Aquel que decía, no me basta, mi Dios, el verte en la cruz escarnecido para yo darte mi amor. No es algo parecido, un sentimiento parecido, no es ni mejor ni peor, pero es el sentimiento que hay en mi corazón. Los discípulos, me gusta decir esto y me gusta repetirlo y no me canso de repetirlo, los discípulos que vieron directamente todas las maravillas y los milagros mayores jamás hechos, aunque la promesa era que nosotros los haríamos aún mayores, pero lo cierto es que ellos lo vieron en vivo y en directo, tuvieron que pedirle al maestro que le aumentara la fe. Imaginaros,
si necesitamos fe? La fe, si te pones a buscarle los términos teológicos, dice que es un don teologal que concede Dios al hombre para que pueda creer en las cosas que no son creíbles. Vale, esa es una definición teológica, la aprendí hace muchísimos años y no se me ha olvidado. Y ya no sé ni por qué la aprendí. Yo creo que la aprendí en la Inmaculada, en alguna clase de religión, de eso que te hacían un examen antes. Y bueno, en religión, claro, si no sacaba un mínimo notable, es que ya eras tonto de remate, porque allí todo el mundo sacaba 10. Claro, estaba en un colegio católico, te daban religión, menos que sacar un buen sobresaliente. Y me aprendí aquella definición, pero qué duda cabe, me gusta más la de Hebreos, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Que dos palabras más bestias, ¿verdad? Estar cierto de la esperanza que hay en nosotros y estar convencido tú mismo de aquello que no vemos, de aquello que no palpamos. Esto es lo que creo que debe de mover tu vida. Esto es lo que creo que debe de mover tu vida. La fe. Esa verdadera fe. Sabemos que la fe no viene así de buena primera. Sí, es cierto, hay un don del Espíritu que es fe. Pero la fe, dice la palabra claramente, que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuanto más oyes la palabra de Dios, cuanto más lees la palabra de Dios, cuanto más te nutres de la única revelación dada al hombre, mayor va a ser tu fe. Esto es de las pocas fórmulas matemáticas que hay en la Biblia. Hay muchas, ¿verdad? Pero, bueno, muchas, hay pocas, acabo de decir que hay pocas fórmulas matemáticas. Pero está claro, ¿no? Si te humillas vas a ser exaltado. Esa es también una fórmula matemática. Esto es 100%, ¿verdad? Hay fórmulas matemáticas de que honres a tus padres y serás de larga vida en la tierra. Eso es una fórmula matemática. Hazlo y verás cómo el resultado da, ¿no? O que es mejor dar que recibir. Pues esta es otra. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. En esta semana tenía la oportunidad de compartir con un amigo acerca de un pasaje de la Biblia en el que se ve la fe desde otra perspectiva. Y es curioso cómo Dios utiliza todo para, como antes se ha comentado y como antes hemos compartido, poder llevarte y poder hablarte de diferentes formas. Claro, Dios te va a hablar, sí, siempre que tu oído esté atento. A veces Dios nos está hablando, pero como tenemos el oído en otras cosas, pues no lo escuchamos. Mismamente, la asistencia a la iglesia, ahora que está permitido, pues te permite directamente oír no solo la palabra de Dios, ahora que la grabamos y luego después la puedes ver tranquilamente en tu casa, sino que te permite escuchar los testimonios de los hermanos, te permite palpar la cara de cada uno y bueno, hay que aprovechar los tiempos. Como a mí me gusta decir, tienes que coger la sintonía de Dios. Hay alguna gente que cuando le has dicho que coja la sintonía, perdonadme el chiste, pero se ha quedado en Radio María. Hay que sintonizar bien para que la voz de Dios la puedas escuchar. Y no solamente verticalmente, porque a veces la voz de Dios te viene horizontalmente. Te viene del que tienes enfrente. Y otras veces te viene verticalmente pero hacia abajo, ¿verdad? Cuando coges tu Biblia y comienzas a leer, como decíamos la semana pasada, incluso te postras y le adoras. Voy a leer el pasaje de Mateo en el capítulo 15, los versos que van del 21 al 28.
Me encanta decir esto que voy a decir ahora. Dice así la palabra del Señor. Esa frase me encanta. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, fijaros, y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo a él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Perdonadme que me haya emocionado al leerlo, pero no lo puedo evitar. Es un pasaje impresionante, ¿verdad? Hablamos de una mujer cananea, hablamos de una mujer que es enemiga del pueblo de Israel, que tradicionalmente ha estado peleando en contra del pueblo de Israel. Estamos hablando de un enemigo, y el enemigo se acerca y se postra ante Jesús. Y mucho se ha escrito y mucho se ha discutido sobre la actitud de Jesús, ¿verdad? Que parece distante, que parece que no quiere nada. Pero el mensaje de Jesús no era solamente para esa mujer, el mensaje de Jesús era para todo el pueblo de Israel. Y entonces Jesús apela a los profetas. Y entonces Jesús se presenta como que Él ha sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, porque el primer ministerio de Jesús estaba en la casa perdida de Israel. Y aún también se ha hablado y se ha discutido mucho por qué Jesús le llama, en cierta forma, permitidme la expresión, pero por qué la llama perra, ¿verdad? Habla de los perrillos, no está bien decirle a los perrillos, si ahora te pones a pensarlo con nuestra mentalidad occidental, casi que le llamó perra, ¿verdad? Porque le estaba diciendo: no, hombre, el pan es para los hijos, no para los perrillos. Y en aquella época debemos de recordar que el pueblo de Israel llamaba perro al pueblo gentil. Todo gentil era un perro, era algo inmundo, algo que no estaba bien considerado. Pero fijaros en esta mujer. Esta mujer viene, aun siendo enemiga, reconociendo la autoridad de Jesús. Es verdad que me podéis decir: bueno, pero venía con una intencionalidad, porque venía por su milagro. Sí, cierto. Estaba desesperada porque su hija estaba endemoniada. Pero fijaros que ella tampoco venía a pedir para ella. Que duda cabe que al pedir por un hijo estás pidiendo por ti mismo, porque es carne de tu carne y sangre de tu sangre. Pero en su desesperación lo primero que hace es postrarse. Acordaros que la semana pasada estábamos diciendo que el acto de postrarse, igual que los magos, no es simplemente hacer una reverencia. En aquel momento, en aquella circunstancia histórico-social, el postrarte obligaba a que tu cuerpo se inclinara completamente en tierra, de forma que tu frente estuviera tocando el suelo. Y esta es la actitud de esta mujer, delante de los discípulos, delante de la gente, importándole poco lo que la gente pueda pensar de ella. Porque, vale, Jesús le dice que no está bien darle el pan que está reservado para los hijos a los perrillos. Pero
la gente que estaba viendo la escena también se estaría planteando cómo un enemigo de Israel se está postrando ante un rabí. Vamos a verlo con la mentalidad de ellos, ¿vale? No que fuera así. Y ante esa escena teatral casi, que la podemos imaginar, no destaca la figura de Jesús. Es curioso. Destaca la respuesta de esta mujer. Fijaros, de chiste diríamos, ¡qué astuta! ¿Verdad? ¡Oh, qué astuta! ¿Cómo coge la palabra de Jesús, el perrillo, y hace una parábola de la misma parábola que Jesús estaba haciendo? Y le dice, sí, amo. Primero le llama amo, porque Él es el que da el pan. Y el amo es el que da el pan y el que pone la mesa. El dueño de la mesa y el dueño del pan. Sí, amo, pero hasta los perrillos se alimentan de las migajas que caen. Qué bueno. Qué fe. Esta es la fe que te va a hacer cambiar. Esta es la fe que puede hacer cambiar tu vida. El tener esa actitud de esta mujer, de lejos de sentirse humillada, lejos de sentirse ya con la primera circunstancia o con el primer no, darlo todo por perdido. Me recuerda al profeta cuando le dijo al rey que golpeara para conquistar el reino, y el rey golpeó con su arco 3 veces y le dijo, has perdido parte del reino, porque si hubiera golpeado 7, la victoria hubiera sido total. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a tener una relación con Jesús, a tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que damos por hechas muchas cosas, ¿verdad? E incluso en nuestro caminar diario vamos como diciendo, bueno, el Señor sabe, bueno, y está bien, porque eso demuestra una confianza en el Señor. Pero no puedes perder de vista que Jesús llamó bienaventurado al pobre de espíritu. Y esta mujer ciertamente era una pobre de espíritu. Porque con la respuesta que le dio Jesús no tuvo bastante. Ella quería escuchar de Jesús que su hija iba a ser sanada. Estamos en la iglesia orando por milagros concretos. Estamos orando por la mano de Miguel. Estamos orando por la vida de Elena Miralles, la hermana de la iglesia de Málaga, que está ingresada por COVID. Estamos orando por la vida de Ausi, para que ella pueda descansar con tranquilidad. ¿Qué fe estamos poniendo en estas cosas? ¿Cómo estamos clamando por estas cosas? ¿Estamos verdaderamente esperando el milagro? O quizás estamos como aquellos que estaban viendo la escena e incluso llegaron a Jesús y le dijeron, despídela ya, que ya está molestando. O sea, tienes a un enemigo del pueblo de Israel detrás tuya pidiéndote un milagro. Y ya le has dicho que se vaya y no se va. Por favor, hombre, despídela ya. ¿Estamos teniendo la actitud de los discípulos? ¿O estamos teniendo la actitud de la mujer cananea? Que aún con las migajas que sobraran, tenía bastante. Como aquella otra mujer, ¿verdad? Solo con que toque su manto. Hoy estoy un poquito sensible, lo siento. Solo con que toque su manto. Esta es la actitud que debemos de tener. Una iglesia que clama a una sola voz. Tenemos retos. Seguimos con el reto de conquistar Fuente de Piedra. Hoy sabéis que ayer metí en el WhatsApp del grupo una aplicación para que puedas darle y mirar la situación de cada población y tal. Y esta mañana miraba el mapa de cómo estaba. Martín también, antes lo mirábamos los dos. Pero me llamaba la atención una cosa. Mollina está confinada. Alameda está confinada. Si os fijáis, entre las dos hay un pequeñito término municipal que se llama Fuente de Piedra. Y nosotros no estamos confinados. Y por eso podemos estar hoy aquí. Porque si no, no podríamos.
Y en ese pequeño territorio confinado tenemos algo que hacer. Porque Dios nos ha traído aquí con un propósito. Y yo esta mañana, de una manera un poquito alucinando yo solo conmigo mismo, ¿no? Decía, hay que ver, Señor, que estás permitiendo que hoy volvamos a ir y has abierto la puerta, aunque todo el alrededor está cerrado. Y esto me animaba y me decía nuevamente, las puertas, los cielos están abiertos sobre Fuente de Piedra. Clamemos como una sola voz. Oremos como una sola voz. Clamemos por esos milagros que tenemos pendientes. Y no dejemos de clamar con el primer no. Sigamos clamando. O sea, con la certeza de que Él lo va a hacer. Y con la convicción de que será bueno para nuestra vida. El Señor os bendiga. Amén.